Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, quisiéramos conocer su punto de vista sobre las primeras decisiones con nuevo mando, con nuevas cabezas que toma el COSEPE. El empleo de armas letales para combatir al terrorismo, así como una clasificación de grupos delincuenciales como terroristas, que abre una nueva dimensión en el combate al narcotráfico, a la narcodelincuencia aquí en Ecuador. Bueno, yo creo que hay varios asuntos para reflexionar sobre esto. El primero es que se sigue pensando el tema de la confrontación con el narcotráfico y sobre todo con la violencia causada por el narcotráfico desde un punto exclusivamente de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, al haber escogido a dos generales para incluirlos en el equipo central de esta lucha, muestra ya esa tendencia. Y se corre el enorme riesgo, que por lo menos es lo que me parece tras haber escuchado las primeras intervenciones, tras las nuevas designaciones, se corre el enorme riesgo de olvidar que se trata de un problema social, que las causas son sociales y económicas, ¿no? Que el motivo por el cual muchos jóvenes, sobre todo, se unen a estos grupos de narcotráfico es por las nulas condiciones de vida que lamentablemente el país les está ofreciendo a un amplísimo sector de población. Pero Por eso, habría allí que analizar quizá con dos visiones, una del corto, mediano plazo y otra de largo plazo. Me refiero a las soluciones. lo que pasa es que hay que ver ambas cosas al mismo tiempo. O sea, las condiciones de vida tienen que comenzar a mejorar ahora mismo. No es que primero vamos a atacarles a las bandas de narcotraficantes y cuando les hayamos derrotado vamos a pensar qué hacemos en las condiciones sociales. Esto tiene que ir al mismo tiempo, si no, no va a funcionar, porque los grupos desfavorecidos, los jóvenes que no tienen ningún horizonte, que no tienen ninguna perspectiva, para los cuales la vida no significa prácticamente nada, van a seguir cayendo en la tentación de estos grupos que les ofrecen dinero fácil. Claro. En la línea que usted sugiere, y no pretendo de ninguna manera decirle que no tiene que ser así, todo lo contrario, tendrían que ser mensajes muy convincentes para que esa juventud marginada, desprotegida, adquiera el convencimiento de que pueden venir tiempos mejores, pueden tener mejores oportunidades en el futuro. Claro, obviamente, pero esos mensajes no pueden ser únicamente mensajes discursivos, ¿no? Ni el mensaje discursivo de que vamos a atender sus problemas, ni el mensaje discursivo de que vamos a salir a matarlos. O sea, tiene que haber políticas que mejoren realmente las condiciones de vida de la población. Claro, Ahora, y la situación es más grave aún, pues ha trascendido esto a través de sendas investigaciones periodísticas, reportajes, de que el problema no es solamente con la juventud, en donde puede existir un grado de formación de conciencia mayor. Está la narcodelincuencia, la violencia permeando incluso en segmentos infantiles, en niños. así es, eso es lo grave. Y vimos unos videos que decían que se trataba de un niño de 12 o 13 años matando a una persona, ¿no? O sea, ejerciendo de sicario. O sea, el asunto es sumamente grave, el asunto es gravísimo. Y por eso tiene que enfrentarse en los distintos aspectos. Mi observación a estos primeros pasos que está dando es que se está quedando en el plano estrictamente represivo, no estrictamente de guerra, ¿no? Un Y mensaje como aquel que se dijo y se dio énfasis en la cadena nacional, en el sentido de que el COSEPE recomienda emplear armas letales para combatir el terrorismo. ¿Qué es lo que nos claro, está diciendo?
Claro, y en su intervención el general, este rato se me acaba de ir el nombre, bueno, o sea, repitió dos veces, armas letales, ¿no? Entonces el mensaje es muy claro en ese sentido, ¿no? Eso puede resultar muy atractivo para algunos sectores de la población que evidentemente se sienten desprotegidos y no ven ninguna otra salida que la de una confrontación violenta con los grupos y con los carteles narcos y con las bandas que están vinculadas con los grandes carteles. Pero evidentemente eso no va a solucionar el problema de por sí mismo, ¿no? Se Me parece que requiere, usted se refería a las declaraciones de Wagner Bravo, este el general general que Bravo, sabemos ha sido un héroe del CENEPA y que ahora está como secretario de la Seguridad Pública, y Paco exactamente, Moncayo como consejero para la Seguridad Nacional. exactamente. Coincidencialmente, el pasado día sábado tuvimos una entrevista. Probablemente Paco Moncayo no tenía todavía la propuesta del gobierno, muy franca, amplia, abierta de Paco Moncayo con su visión, que tuvo una visión bastante crítica sobre lo que se estaba haciendo en seguridad aquí en el Ecuador. Y uno de los aspectos, por ejemplo, que se refirió fue a la tenencia de armas y dijo, esa no es la solución. Ahora viene la contraparte en ideas como estas de Paco Moncayo que sintonizan un poco más con lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Esto lo hemos visto en encuestas aquí en Cuenca. Un 95% de la gente rechaza esta posibilidad de porte de armas. Paco Moncayo coincide en eso, pero queda también esa brecha entre lo que pueda pensar este consejero, que sin duda, al margen de otras calificaciones, tiene mucha experiencia, y lo que pueda decidir el presidente Guillermo Lasso. Claro, son evidentemente situaciones que habrá que ver con el tiempo, ¿no? Moncayo es conocido por posiciones que buscan espacios de diálogo, de consenso, posiciones más abiertas, ¿no? Pero no sabemos si esas posiciones irán a tener algún eco ya en las acciones efectivas del gobierno. Y de Wagner Bravo, ¿qué conoce? La verdad, yo no conocía nada más que lo que ha salido en la prensa, ¿no? Y a mí lo único que me dejó preocupado el énfasis que él puso en el aspecto guerrerista de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Porque eso ya se ha vivido en México, se ha vivido en Colombia y no ha resuelto. La presencia del ejército en las calles, ¿cómo lo ve usted? Y allí tenemos ejemplos claros en México. En México se le ha dado otra figura, pero es el propio ejército el que está actuando con otro nombre, me parece que es la Guardia Nacional, y generando graves incidentes semana a semana. Claro, ese es un tema muy complejo, ¿no? Porque se trata, por un lado, de la formación profesional que recibe tanto la policía como el ejército. El ejército no recibe, no ha recibido mucha capacitación para enfrentar problemas internos. Este, a su vez vemos que la acción de la policía es insuficiente para enfrentar la problemática que presenta el narcotráfico. Entonces yo creo que ahí hay que manejarse con una cierta flexibilidad, pero en medio de que haya una cordura en la aplicación de las medidas, porque finalmente presencia del ejército hemos tenido este tiempo, ¿no? De hecho, la declaratoria de estados de emergencia permite la presencia del ejército y la ha habido, ¿no? Lo que no ha habido es un balance serio, amplio, de el resultado de esa presencia militar durante los estados de emergencia, ¿no? Nos hemos quedado solo con la figura de que los militares han entrado, los militares han hecho esto, pero no hay un balance, no hay una reflexión que desde el Estado se haya dirigido a la sociedad y tampoco hay una reflexión desde la sociedad, hay que decirlo, ¿no? Entonces, este es un tema bien complicado.
¿Y cómo ve esto de la figura del terrorismo? El terrorismo considerado como amenaza que atenta contra elementos estructurales del Estado. Ciertamente, algunos hechos que se han dado últimamente y desde hace algún tiempo ya han sido calificados por expertos en seguridad como terrorismo. Por ejemplo, aquellos drones que llevaban explosivos que estuvieron alrededor de una de las cárceles de Guayaquil, vehículos con explosivos en tres distribuidoras de petróleo, gasolineras en el Ecuador que podían haber causado una catástrofe. Y sobre todo, esa incursión desafiando cualquier situación de ordenamiento democrático, de civilidad, incluso que se dio en Esmeraldas. Bueno, la figura de terrorismo consta en el COIP, ¿no? El Consejo, el Código Orgánico Integral Penal que se dejó aprobado en la época del correísmo contempla la figura del terrorismo. Evidentemente ha sido utilizado en América Latina y en el Ecuador específicamente, mucho más para hablar de temas políticos que de estos problemas delincuenciales. Ese es parte del problema de la utilización del término terrorismo. Ahora, en general, en líneas generales, puede asumirse que terrorismo tiene que ver con toda acción que intenta imponer un cierto estatus a la sociedad a través de acciones de terror, Generar miedo. de generar, bueno, es un poco más que miedo, ¿no? Porque, digamos, por eso no, yo diría que lo que nosotros sí hemos estado observando en la acción de estos grupos vinculados con el narco es el intento de aterrorizar a la población, efectivamente, ¿no? O sea, porque no se trata únicamente de lo que ocurrió en Esmeraldas, de los coches bombas. Lo de los drones no me parece que cause demasiado terror, pero es el hecho de que están constantemente, digamos, matando gente en los barrios populares, en zonas suburbanas de, de residencia popular, el incremento del sicariato, cómo el sicariato ha ido incrementando su acción, afectando a mujeres y a niños incluso, la presencia del narco con amenazas en varios centros educativos y escolares, las amenazas a pequeños negocios, o sea, esto es generar un ambiente de terror, Claro, ¿no? esto de la semántica es muy importante. El diccionario de la Real Academia justamente define el terrorismo, usted ya lo ha dicho, como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y también Exactamente. como una actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Pero este tema, utilizado ya en un sentido de marco legal en el país, va al artículo 226 que a través de una declaración o un reconocimiento de este tipo, una calificación como terrorismo de este fenómeno de la delincuencia y la violencia, permite la participación del ejército para controlarlo. Sí, pero yo insisto que acá, a mi modo de ver por lo menos, el problema está en esa confusión de la utilización del término terrorismo para actos que son la delincuencia del narco por un lado y lo de los fines políticos que queda abierto para cualquier interpretación, ¿no? Y que se ha utilizado desde la década de 1960 y 1970 para atacar fundamentalmente a los movimientos sociales y a la izquierda. Entonces es necesario como que clarificar más socialmente a qué nos estamos refiriendo en este contexto específico. En medio de toda esta situación que abruma a los ecuatorianos, que genera tantas inquietudes, se ha tomado por allí una decisión que pretende dar transparencia en cuanto a acciones del gobierno y se ha levantado una reserva que existiría sobre la información que se generen de estas reuniones del Consejo Superior de Seguridad Pública. Eh, estas sesiones son por lo general reservadas, pero se ha declarado que se levanta esta reserva. ¿Esto qué propósito tendría? Bueno, yo creo que esto también, las medidas que se están tomando, la incorporación de Moncayo y de Bravo al staff de gobierno, está también vinculado no únicamente
con el tema de la lucha con el narcotráfico, que aparece así de modo directo, sino también de modo indirecto con la coyuntura política del juicio político. Y desde este segundo punto de vista, se trata básicamente de que el gobierno busca generar una imagen favorable a sí mismo para que se genere a su vez una imagen desfavorable de aquellos que quieren terminar anticipadamente con su mandato a través del juicio político. Y ya que usted nos ha llevado a ese otro aspecto que preocupa a los ecuatorianos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve ese juicio político? En estas mismas horas, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea está ya llegando a sus conclusiones que recomendará o no continuar con el proceso. Bueno, hay varios elementos allí. O sea, en primer lugar, el hecho de que reconocer que el juicio político y la terminación anticipada del mandato, sea del presidente, sea de los asambleístas, sea de alcaldes, de concejales, está dentro del ordenamiento jurídico. Esa es una primera cuestión, ¿no? Para sacar del ambiente de la discusión que se trataría de algo inconstitucional, un golpe de Estado, cosas por el estilo. O sea, primero está dentro de la Constitución. Mismo si fuera el presidente Lasso el que decreta la muerte cruzada y cierra el Parlamento, está también dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que pasa es que son figuras que son relativamente nuevas en nuestra Constitución, datan de la Constitución del 2008, y no se han aplicado hasta ahora, ¿no? Entonces eso es lo que tiende a generar un poco más de inquietud frente a estas figuras. Sí, lo segundo es que tratándose de un hecho político, depende básicamente de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces no se trata únicamente de discursos, del discurso que pueda dar el grupo de asambleístas que llevan adelante el juicio o el discurso que pueda dar el gobierno, sus abogados y los asambleístas que lo defienden, sino de la correlación de fuerzas, porque va a resultar lo mismo que ocurrió ya en junio, cuando un grupo de asambleístas propuso terminar con el mandato de Lasso, ¿no es cierto? No a través de la figura del juicio político, sino a través de la otra figura que contempla la Constitución. Y no dio los votos, ¿no es cierto? Entonces ahora, yo digo, la única inquietud que hay ahora, la única duda que hay ahora, es cómo se moverán los bloques con los votos. Y eso va a decidir si hay, si el juicio político sigue adelante o no sigue adelante, y si termina con la destitución o no del presidente de la República. Imposible hacer un análisis individual de todos los actores, sobre todo aquellos más prominentes que han aparecido en toda esta etapa previa y durante estos prolegómenos ya dentro de la Asamblea del Juicio Político. Pero para finalizar, sociólogo Hunda, ¿cómo ve usted el comportamiento, la conducta, la actitud de la clase política, poniendo aquí, por supuesto, a todos los actores? Bueno, una cuestión que habría que señalar es un trasfondo social que hay, que es el de la pérdida de legitimidad y credibilidad que ha tenido el gobierno, ¿no? Por eso yo decía en una pregunta anterior que sus acciones en relación con la seguridad y el narcotráfico tiene que ver con su intento de ganar espacio y ganar terreno en en la mentalidad pública. En cuanto a la clase política, pues ¿qué se puede decir? ¿No? Ha tenido un comportamiento lamentable en todo este periodo, y no únicamente ahora, ¿no? O sea, intereses personales, intereses de grupo, escándalos, amenazas, denuncias de todo tipo, con o sin fundamentos. O sea, es una situación también lamentable la del Congreso. Por eso es que de la Asamblea, perdón. Por eso es que la imagen de la Asamblea es igualmente mala. Si la imagen de Lazo es mala, la imagen de la Asamblea también, ¿no? Y a mí la impresión que me da es que ni por el lado del Ejecutivo ni por el lado de la Asamblea
y se resuelva como se resuelva el tema del juicio político, ¿no? Esta crisis política va a encaminarse a una solución. Cualquiera sea el Entonces, desenlace, ve difícil usted que se adquiera un mejor nivel de gobernabilidad en el país. yo creo que no, porque incluso si es que Lazo se anima a la muerte cruzada, ¿no? Va a ser una suerte de dictador constitucional, ¿no? Que tampoco es que le da demasiada legitimidad, aunque puede imponer las medidas que quiera, porque durante ese tiempo gobierna por decreto, ¿no es cierto? Que es una de las de los grandes problemas que nos dejó esta constitución de Correa, con su afán hiperpresidencialista, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que tal como están dadas las cosas, con las relaciones de fuerzas que se ven, el desenlace no va a redundar en un mejoramiento de las condiciones políticas del país. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.